Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 11 de diciembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillante, muy inteligente, muy bien informado, escritor y periodista venezolano, Alexis Ortiz, radicado aquí en Miami. No se pierdan al gran Alexis Ortiz. Bueno, la gran noticia de estos días, y de ello hablaré más adelante, porque hoy la han liberado en Vancouver bajo fianza de $10 millones canadienses, es la detención de Meng Wanzhou, la hija de un magnate billonario chino. Esto ha agriado gravemente la relación entre China y Canadá, pero sobre todo entre China y Estados Unidos. Porque a esta señora, Meng Wanzhou, la detuvieron en Vancouver, recién llegadita de Hong Kong, de camino a México, a pedido de la justicia de Estados Unidos, que la quiere extraditar. Vamos a ver si la justicia de Canadá la extradita aquí, porque aquí la pueden condenar a 30 años de cárcel. Es muy grave, esto es gravísimo. Aún más grave que la guerra comercial de aranceles inflamados entre Trump y los chinos. Es grave y yo estoy atento a ello y va a perturbar severamente la economía mundial, de esto estoy seguro. ¿De qué es acusada la señora Meng? Es acusada de haber violado, burlado las sanciones financieras de Estados Unidos contra Irán, porque ella es la directora financiera de una compañía china gigante de telecomunicaciones, Huawei, y aparentemente hizo tratos con Irán vendiendo inteligencia informática de Estados Unidos, violando el embargo contra Irán, las sanciones contra Irán. Bueno, de esto voy a hablar después. Pero al menos hoy la han liberado a la señora Wen, o sea que ha bajado un poquito la tensión en esta guerra entre China y Estados Unidos y Canadá. Esta otra noticia es pintoresca, ayer la rozamos marginalmente, no por pintoresca o hilarante deja de ser relevante, y es que han llegado a Maiquetía 3 aviones, 2 de ellos cazabombarderos y un otro de logística, y creo que un cuarto incluso, rusos, aviones militares rusos. La prensa mundial, incluyendo la prensa de los Estados Unidos, se ha inquietado. Porque una cosa es que Putin mande sus aviones a Siria, otra cosa es que Putin se trague Crimea o amenace a los ucranianos, porque eso está más o menos en su zona de influencia. Pero que Putin tenga la desvergüenza de mandar aviones militares que pueden llevar ojivas nucleares a Venezuela, la verdad es un paso que yo no sé si ha calculado bien. 2 bombarderos estratégicos rusos capaces de transportar armas nucleares aterrizaron en Venezuela el lunes en una muestra simbólica de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Las naves militares fueron recibidas por la Guardia de Honor de la Fuerza Aérea Venezolana, encabezada por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Padrino aclaró que su llegada busca elevar el nivel de operatividad de los medios aéreos de ambas naciones en términos de la cooperación técnico-militar y el intercambio de experiencias. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, recientemente Maduro fue a Moscú a pasar el sombrero, a rogar limosnas, a mendigar dádivas. Estos aviones son más o menos cochambrosos, vetustos, pero es una señal de protección del zar Putin a esta suerte de desdichado, incompetente, dictador bananero latinoamericano Maduro, que tiene miedo de lo que vaya a pasar con su autocracia después del 10 de enero. Tiene miedo. Y entonces se quiere blindar con un apoyo que en realidad es solo un alarde, una bravuconada. Yo no creo que en la práctica los rusos estén dispuestos a proteger militarmente a Venezuela hasta las últimas consecuencias. Pero es una bravuconada, ¿no? Luego sale Padrino en un papel patético, este general venezolano adulón de los espadones que mandan, que son Maduro y Cabello, y sale Padrino a agradecer a estos pilotos rusos que han bajado con unos trajes improbables, parecen astronautas extraviados, ¿no? En algún lugar de nuestra América bárbara. Han llegado, han salvado la vida estos pilotos, están contentos y Padrino los congratula.
Rusia desplazó 2 bombarderos para ejercicios destinados a la defensa de Venezuela, según anunció el lunes el alto mando militar venezolano tras el arribo de las aeronaves. Estos intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. Padrino López aseguró que los ejercicios buscan garantizar la defensa de su país frente a amenazas externas y sostuvo que el despliegue se enmarca en la cooperación binacional, como parte de la cual Rusia ha vendido a Venezuela cientos de millones de dólares en equipamiento militar en los últimos años. Bueno, los trajes de los pilotos rusos son verdaderamente cómicos, ¿no? Es decir, parecen, de veras parecen personajes caricaturescos, parecen payasos, ¿no? Bueno. ¿Por qué Venezuela quiere presumir de que los rusos la protegerían en caso de una guerra, una conflagración, una agresión altamente improbable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela no tiene el poderío militar de los rusos, esto es una obviedad. Venezuela no tiene aviones capaces de llevar cohetes nucleares. Estos 2 aviones cazabombarderos que han aterrizado allí sí tienen esa capacidad. Cada uno puede llevar 12 ojivas nucleares. Y Venezuela está cerquita a Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona Trump a todo esto. Claramente es una provocación, ¿no? Sin especificar el motivo del desplazamiento, el ejército ruso informó que se trata de 2 bombarderos, un avión de transporte y uno de pasajeros. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. El gobierno de Venezuela acusa continuamente a Estados Unidos de tener planes para agredirlo. Bueno, yo no sé si los aviones pisan un territorio, ¿se puede decir eso? Pisa el que tiene pies o pisa el que tiene patas. Los aviones aterrizan, ¿no? Sobrevuelan. Ahora, a Trump esto no le va a gustar, ¿no? Porque es Putin metiéndose donde no debe, ¿no? Expandiendo su afán imperial allende los mares, ¿no? Esta zona de influencia corresponde a los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que Putin está haciendo una mueca descarada de provocación a Trump. No sé las consecuencias que esto pudiera tener. Desde luego, el papel que cumple aquí el general Padrino es triste cuando no patético, ¿no? Porque dice que se trata de un intercambio intenso de amistad y en realidad no se trata de eso, ¿no? Se trata de una provocación a la Casa Blanca. Es un intercambio intenso. Hace apenas 2 meses, estuvimos recibiendo también oficiales pilotos de la Fuerza Aeroespacial Rusa que estuvieron combatiendo el terrorismo en Siria. Y también es bueno decir al pueblo de Venezuela que estamos esperando en esta misma semana una amplia delegación en el área técnico-militar para mejorar y adecuar lo que haya que adecuar en el apresto operacional de los sistemas de armas de fabricación rusa. Bueno, es risible, es caricaturesco, es esperpéntico este personaje, ¿no? Padrino. Yo no sé, yo no creo que esto tenga mayores repercusiones, no creo que los aviones se queden mucho tiempo más tampoco. Padrino se sube a un avión y saluda como un aventurero, ¿no? No sé qué hace sentado en la cabina como piloto si no sabe pilotear el avión. Es una metáfora de la Venezuela hundida en la miseria, ¿no? Es decir, Padrino finge que puede pilotear un avión cuyo mando ignora. Del mismo modo que Maduro simula que puede gobernar un país y no está apto para esa tarea, ¿no es cierto? Bueno, sigue hablando zarandajas este patético militar Padrino. Más allá de la cooperación, hemos venido construyendo una verdadera amistad. Es una amistad construida y una cooperación elevada en todas las áreas del desarrollo, pero también toca la defensa militar. Estamos construyendo lazos
de diplomacia de paz en el mundo y de equilibrio en el mundo. Diplomacia de paz, con 2 aviones cazabombarderos, cada uno de los cuales puede llevar 12 cohetes nucleares. ¿Eso es diplomacia de paz? Bueno, menuda manera de entender la paz. Por otra parte, este militar que es un candelejón, que es un mentecato, no entiende que los estados no tienen amigos. Y menos Putin. Putin no tiene amigos. Pensar que Maduro es amigo de Putin, la verdad es de un candor de niña primariosa. Putin no es amigo de Maduro, Putin no es amigo de nadie, ni de su esposa. Putin es un espía desalmado, es un zar imperial. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. ¿Cuál es el interés de los rusos en Venezuela? Bueno, supongo que obtener algunas ventajas del poco petróleo que ahí va quedando luego del saqueo masivo que ha sido perpetrado por los propios venezolanos, ¿no? Pero no, esta no es una muestra de amistad entre Venezuela y Rusia, por el amor de Dios. Se va a llevar una gran decepción algún día este señor tan despistado que es Padrino López. Bueno, esto a mí me llamó la atención porque veo la prensa en Estados Unidos, sigo las noticias también aquí en inglés, y NBC News capturó la atención del televidente promedio americano, informándole de que 2 aviones rusos capaces de disparar ojivas nucleares habían aterrizado en Venezuela. Esto no salió en Univisión o en Telemundo, salió en NBC News. Yo, si fuera Trump, haría lo que en su día hizo Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa de Uribe para liberar a Ingrid Betancourt. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo pintaría 2 aviones con letras rusas, simulando que son 2 aviones rusos más, y los hago aterrizar ahí en ese mismo aeropuerto militar. Y penetro la inteligencia venezolana y le digo a Padrino, de parte de Putin van a llegar 2 aviones más. Entonces Padrino va a ir a saludar a los 2 aviones más, aterrizan, se abren las compuertas y baja la DEA y el FBI en mamelucos naranjas a capturar a los 10 o 12 cabecillas de esa narcodictadura. Y los aviones llegan y se van. Esto suena novelesco, imposible, policial, pero se puede hacer, ¿no? Los gringos lo hicieron en Pakistán, entraron, liquidaron a Bin Laden, sacaron el cuerpo y se fueron. O sea, cuando hay la voluntad de hacerlo, se hace, ¿no? Se hace. Bueno, el señor Mike Pompeo, que ha llegado a ser secretario de Estado, y él no se lo puede creer todavía, reacciona con virulencia, con bastante enfado a la provocación obvia, patente, del zar Putin. Si Trump quisiera de verdad libertar al noble pueblo venezolano, bien podría usar esta provocación como un asidero para intervenir. Bastaría con decir hay 20 o 22.000 espías cubanos en Venezuela. Esto ya configura casi una invasión, una ocupación. Y luego hay 2 aviones rusos capaces de disparar ojivas nucleares, suficiente, entramos. Pero no lo va a hacer. Bueno, en la Asamblea Nacional en Caracas, el diputado opositor Zambrano condenó la presencia de 2 aviones militares rusos en su país. Es importante observar que en concordancia con el artículo 187, numeral 11, este cuerpo, este Parlamento, debe otorgar el respectivo permiso para la invasión de nuestro espacio aéreo en los términos que la propia Constitución establece. Bueno, está claro que este no es un hipnotizador cuando habla, ¿no? Esto está claro. Nos pone a dormir. Dicho eso,
si efectivamente ese Congreso todavía legítimo, aunque bastante diezmado de los venezolanos, puede autorizar, con arreglo al marco legal, una invasión militar extranjera, que lo haga, que autorice una invasión militar de la América Libre a favor de rescatar las libertades conculcadas en su país. Pero el amigo Zambrano, tomándose su tiempo, por supuesto, ¿no?, dice que los rusos han violado el espacio aéreo y se siente, por supuesto, violentado en sus fueros. Esto puede considerarse una agresión, bien sea para la geopolítica del continente e incluso una amenaza, una intimidación hacia el pueblo venezolano. Y es todo eso, por supuesto, pero la política está hecha, señor diputado, de amenazas y provocaciones, de insolencias de toda índole y de gestos teatrales, ¿no? O sea que la política está hecha de esto, de tejer alianzas, de urdir y maliciar toda clase de movimientos de ajedrez. La política es un juego de ajedrez. Y Putin ha movido un peón, no solamente un peón, ¿no?, pero fastidia un poco a su enemigo. Su enemigo, por supuesto, es Trump, que le hizo un desaire, lo dejó en jaque en la cumbre del G20 en Buenos Aires porque no se quiso reunir con él. Este es el telón de fondo. Maduro en realidad es solamente un hazmerreír, un espantajo. Porque además el telón de fondo es también el fiscal Mueller investigando celosamente en Washington, como corresponde a una justicia independiente, la posible colusión rusa, la trama rusa con la campaña victoriosa de Trump en 2016. Una parte de esa trama, que a no dudarlo existió, porque eran más de 20 espías rusos sembrados en este país, conspirando contra la campaña de Hillary, boicoteando aquella campaña y tratando de propiciar lo que ocurrió, o sea, el triunfo de Trump. Una de esas espías, la señora María Butina, que probablemente va a ir 15 años a la cárcel, se declara culpable. También es culpable de que sin maquillaje sea bastante menos atractiva que con make-up. Cosa que también le va a molestar a Putin, porque esta señora por algo se llama, no se llama Putina, pero se llama Butina, casi lo mismo, y esta es gente que mandó Putin a fastidiar a Hillary, porque Putin odia a Hillary Clinton, la odia. Es una animosidad personal, y en cambio Putin se llevaba súper bien con Trump, muy bien, y ahora ya no tanto. Pero en aquella época, cuando el abogado de Trump era Cohen, que ahora va preso también, mañana lo van a sentenciar, Trump quería construir una torre en Moscú. Y Cohen era el que se reunía con los altos mandos militares en Moscú para facilitar el negocio. Por eso Putin quería que ganara su amigo Trump. Ya después en el poder, Trump ha tenido que recular un poquito, ¿no? Pero en realidad la detención más importante de estos días, que seguramente no habrá pasado inadvertida para ustedes, que son perspicaces, ocurrió en Vancouver, el 1 de diciembre, hace 11 días, llegadita de Hong Kong. Esta es una de las mujeres más ricas de China. Y China es no solo el país más poblado del mundo. China en 50, 80 años va a ser la primera potencia económica del mundo. Esto es inexorable. Lo sabe Andrés Oppenheimer. Si lo dice él, que pronosticó el año 89 que Fidel Castro caería en un año, no se puede equivocar, ¿no? Entonces, está claro que cuando nosotros ya estemos todos enterrados o cremaditos, los chinos van a estar mandando. Y no habrá acá un busto parlante hablando en español, sino uno hablando en mandarín. Acuérdense que Mega la compra un chino. Bueno, esta señora, Meng Wanzhou, la hija del dueño de Huawei, vamos a decir que Huawei es para los chinos, vamos a decirlo, como para nosotros Apple, ¿no es cierto? Apple. Estos de Huawei hacen celulares, teléfonos inteligentes, te ponen el 4G, te ponen el 5G, te ponen todo, todo. Le dijeron al gobierno de Canadá, nosotros podemos hacer todo el tendido digital en 5G, en un país. Estamos hablando de una corporación del tamaño de Apple o Microsoft. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasaría si los chinos, si Bill Gates tuviera una hija mayor de 40 años y ella es la jefa de Microsoft? Y la hija de Bill Gates llega a Shanghái o a Pekín y la detienen.
sin más. Y la justicia china dice, le vamos a dar 30 años de cárcel porque ellos han violado algunos embargos que declaró la China. Sería el fin del mundo, ¿no? Sería el fin del mundo. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos con los chinos. La justicia de Canadá simplemente ha procedido a pedido del Departamento de Justicia de este país. Ahora, yo pregunto, ¿por qué el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede hacer que en Vancouver, Canadá, arresten a la hija de un magnate de las telecomunicaciones chinos, acusada de violar un embargo, unas sanciones a Irán, y ese mismo Departamento de Justicia de este país, Estados Unidos, no puede detener al dictador genocida venezolano, Maduro, no en Vancouver, en Nueva York? ¿Por qué? Sí, ¿por qué el Departamento de Justicia de Trump es tan fino y tan eficaz y tan oportuno para pillar a la señora china en Vancouver y no para capturar al dictador venezolano en Nueva York? Explíquenme eso, por favor, porque es una duplicidad moral que yo no entiendo. Por muchas que sean las faltas comerciales que pudiera haber o no cometido la señora Meng Wanzhou, no es comparable a un dictador genocida como Maduro, al que no se lo detuvo. Así que se ve que Trump tiene una ojeriza particular con los chinos. Hecho este largo preámbulo, que ustedes sabrán disculpar, presento este video que demuestra que no solo la bolsa de valores en Wall Street, pero las bolsas sobre todo en el Asia, han colapsado tras la detención de Meng Wanzhou, porque es el preludio, es algo aún peor que la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es algo aún peor. Los chinos saben lo que han hecho hoy. Han detenido a un diplomático canadiense que no tenía nada que ver en esto. Y les han hecho ver a los canadienses, ustedes me detienen a Meng Wanzhou, nosotros detenemos a un canadiense. Como hacen los norcoreanos. El canadiense está desaparecido. Esto es serio, ¿eh? Bolsas asiáticas siguen cayendo esta semana tras el arresto de la directora financiera de Huawei, que ha revivido los temores de guerra comercial entre los inversionistas. Las más afectadas son las acciones tecnológicas en Tokio, Hong Kong y Corea del Sur, de fabricantes de procesadores como Hynix y fabricantes para smartphone como Japan Display. Creo que los inversionistas están cautos contra el optimismo de la semana pasada frente a una tregua comercial entre Estados Unidos y China. Con el caso Huawei, el temor es que las negociaciones se estanquen y la situación empeore. El Ministerio de Exteriores chino dijo en un comunicado que Estados Unidos viola los derechos legales y legítimos de Meng Wanzhou, directora financiera e hija del fundador de Huawei, y exigió a Washington retirar la orden de arresto. Es que es una barbaridad lo que ha hecho Estados Unidos, es una barbaridad. Es evidentemente un abuso. La justicia de Canadá tendría que haber notificado a los consulados chinos en todo el mundo y a las embajadas chinas en todo el mundo que esta señora tenía orden de arresto, con lo cual esta señora no hubiera salido de Hong Kong, que ahora es territorio chino. O sea, le han tendido una celada. Pero insisto, ¿por qué el Departamento de Justicia de Trump se ensaña con la China y deja pasear a Maduro por Nueva York? O sea, es una falta moral o legal más grave burlar un embargo a Irán y venderle inteligencia digital a Irán que matar a centenares de jóvenes estudiantes opositores venezolanos. A los ojos de Trump, por lo visto, sí. Es decir, que la plata vale más que los derechos humanos. Bueno, publicidad, y seguiremos repasando la actualidad, y luego viene un brillantísimo invitado, escritor y periodista venezolano, Alexis Ortiz. No se lo pueden perder. Yo lo leo todas las semanas. Una mente brillante. Ya volvemos. Bueno, hace tiempo me hacía ilusión invitar aquí al programa a un muy brillante escritor y periodista venezolano, afincado hace 14 años en Miami, columnista de prensa en el Nuevo Herald, Alexis Ortiz. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Alexis, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias por estar aquí. No, fíjate, muy contento de estar aquí porque este es un programa que le dedica muchísimo tiempo a ventilar, a denunciar la tragedia venezolana y desde luego los venezolanos tenemos que ser agradecidos por el esfuerzo que se hace en este programa. Gracias, gracias, es mi deber. ¿Cómo interpretas el envío de 2 aviones cazabombarderos rusos a tu país, a Venezuela? Lo interpreto como una acción propagandística que tiene un doble propósito. El primer propósito es desafiar a los Estados Unidos, molestar a los Estados Unidos, Putin con esa pretensión de ser un el zar Alejandro el Grande redivivo, quiere
presentarse como un nuevo zar y entonces no puede resistir la tentación de competir con los Estados Unidos cuando ya los Estados Unidos derrotaron a la Unión Soviética, que era bastante más poderosa que la Rusia actual. Cierto, entonces cierto. La primera cuestión, lo primero que debemos señalar es que ese propósito, y tú dijiste algo muy interesante, que es que Trump le hizo un desaire en la reunión del G2 en Buenos Aires a Putin, y Putin, un poco para molestar a Trump, está haciendo un otro desaire. Otro desaire. Esa es la primera cuestión que uno debe destacar. Y la segunda es que Putin quiere darle esta especie de espaldarazo a Nicolás Maduro, porque ellos no pierden, primero no quieren que caiga todavía Nicolás Maduro, ni los chinos, ni los iraníes, ni los turcos quieren que caiga, ni los cubanos desde luego, quieren que caiga todavía Nicolás Maduro porque todavía piensan sacarle mucho provecho. Claro. Los rusos, al igual que los chinos, al igual que los turcos, al igual que los iraníes, tienen la vista puesta en los minerales venezolanos. En el petróleo, Venezuela sigue siendo un país con las reservas petroleras formidables, las mayores del mundo en petróleo y una de las mayores en gas, y sigue teniendo algunos minerales que son muy importantes para la codicia planetaria. En primer lugar, el oro, que Venezuela tiene una gran reserva de oro, pero sobre todo un mineral nuevo que está llamando mucho la atención porque sirve mucho para todos los procesos de computación, que es el coltán, y algunos minerales radiactivos estratégicos como el uranio y el torium. Entonces, a eso le tienen la vista puesta estos gobiernos dictatoriales. O sea que Putin no es amigo de Maduro, simplemente tiene un interés económico en las riquezas no del todo depauperadas de Venezuela. Es así, ¿no? Es un interés económico. Claro, pues es que si tú te pones a ver, Jaime, Putin es un canalla, es un dictador, es un hombre, probadamente, eso no tiene discusión. Además fue jefe de la KGB, y la KGB no era un convento de monjas, la KGB era un instrumento de oprobio y de tortura. Pero Putin es un tipo con cierta sofisticación política. Sí. No es un político ramplón, pastoril. Él tiene cierta sofisticación política y cierta comprensión de los entretelones de la política mundial. Entonces, a él debe parecerle un tipo despreciable, Maduro. Sí. Maduro es un casi analfabeta político. Entonces, el Maduro, bueno, lo tolera porque tiene interés en sacarle provecho a la minería venezolana y porque le sirve para molestar a los Estados Unidos. Pero ¿tú crees que en privado Putin desdeña a Maduro? Es decir, lo ve como un dictador incompetente. La palabra incompetente es clave. Lo ve como un dictador incompetente. Claro. Si Maduro fuera un dictador competente, Putin no lo vería con desdén. Yo estoy seguro que Putin no ve a Raúl Castro con desdén, porque sabe que es un dictador, asesino, malvado, todo lo que tú quieras. Pero profesional. Pero profesional de la dictadura, pues. Y digamos, ¿este año ha sido bueno para Maduro? ¿Ha consolidado su poder respecto de los años precedentes? ¿O tú sientes que su tiempo ha expirado y que puede caer poco después del 10 de enero? ¿Cuál es tu lectura de la situación venezolana? Mi lectura es que ahorita la situación se define por la incertidumbre. Sí. Es cierto que Maduro se ha debilitado muchísimo. Él está tratando de imponer bajo el dominio de los cubanos comunistas, él está tratando de imponer un modelo que no funciona, un modelo que donde quiera que se ha implantado, que es el comunismo, no importa que se llame socialismo del siglo XXI, neocomunismo, pero es el comunismo, ese modelo donde quiera que se ha implantado, ha producido ruina política, ruina económica, ruina moral, ese modelo no funciona. Lo saben sobre todo los chinos y los rusos. Claro, ¿no? exactamente. Si alguien lo sabe, si alguien lo descubrió a tiempo fue Deng Xiaoping. Claro, exactamente. que creó ese híbrido perfecto del capitalismo económico y la dictadura política, pues, ¿no? Entonces, Maduro se ha debilitado muchísimo, incluso dentro de la estructura de poder. La estructura de poder de Venezuela tiene 3 estamentos. En primer lugar, el comunismo cubano sostiene el gobierno. En segundo lugar, lo sostiene el terrorismo musulmán. Y en tercer lugar, lo sostiene el narcotráfico. Correcto. Pero ya comienza a haber una confrontación entre ellos, o sea que el gobierno se va resquebrajando. Pero tenemos un problema, que es que paralelamente la oposición ha entrado en una situación de confusión y de desintegración de la unidad opositora. Entonces, eso nos permite a nosotros percibir que la situación es sumamente compleja. Con lo cual, sí te entiendo, Maduro se ha debilitado, pero la oposición también.
digo, la oposición, digamos, en tanto que estructura política, estructura política, pero la oposición de los ciudadanos al gobierno ha crecido inconmensurablemente. Inconmensurablemente. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que Maduro se ha debilitado sobre todo de cara a sus propios correligionarios chavistas, porque los malos resultados de la economía son irrefutables, ¿no? La inflación es de 1.300.000%. El pasado mes de noviembre fue 144%. Entonces, Maduro demuestra una vez más que no da pie con bola, ¿no? Que es un dictador inepto, inhábil. Entonces, va a llegar un momento, me temo y te lo pregunto, ¿será posible que llegue un momento en el cual los propios chavistas decidan desembarazarse de Maduro? Bueno, fíjate tú, eso es posible porque, como se decía antes en un viejo programa de televisión, todo es posible en la dimensión desconocida. pero fíjate, pero realmente eso es perfectamente posible. Pero es sumamente difícil porque ellos están en una situación muy complicada, Jaime. Ellos son unos delincuentes que están señalados internacionalmente. Ellos no tienen para dónde ir. Entonces ellos tendrían que irse para Rusia, y Putin, una vez que no sean gobierno, no los quiere allí. No los quiere allí. Tendría que irse para China, y una vez que no sean gobierno, no los quieren allí. Incluso la misma Cuba no los querría allí una vez que no sean gobierno, porque van a ser un factor de perturbación de su capacidad de negociación internacional, la presencia de esos sujetos indeseables allí, ¿no? Es así, o sea que son ratas que no tienen una madriguera, salvo aquella que ocupan ahora. Entonces ellos están luchando a muerte. Porque saben que su única salvación está en eternizarse en el poder en Venezuela. Ahora, hay una cosa. En Venezuela es cierto que hay un desbarajuste en la oposición, pero también es cierto que ha crecido sistemáticamente la comprensión de que debe haber una unión cívico-militar que se está produciendo de una manera consistente, y quiero decir aquí públicamente, porque yo no hago trabajo clandestino, que yo trabajo por eso, tengo relación con los militares que están en eso. Estamos haciendo un trabajo para que se produzca una alianza cívico-militar para desalojar al poder del gobierno por la única vía posible, que es la acción popular acompañada de la acción militar, e instalar un gobierno de transición que pacifique, reorganice, reconcilie, estabilice al país y convoque unas elecciones. Esto sería maravilloso, pero ¿tú percibes que hay militares con influencia en activo, digamos, allá en Venezuela, dispuestos a correr ese riesgo? Los hay. No te olvides, mi querido Jaime, que en las elecciones para elegir la Asamblea Nacional, Chávez cometió la tontería, entre las miles de tonterías que cometió, de darle el voto a los militares. ¿Entiendes? Entonces los militares votaron, y votaron igual que los civiles. Es decir, los civiles en la Asamblea Nacional votaron más o menos el 67% por la oposición democrática, y más o menos el 67% de los militares votaron por la oposición democrática. No tenía yo ese dato. En diciembre de 2015. 2015, sí. Cuando se eligió a la Asamblea Opositora. Sí. Pero además hay otro dato que es muy significativo. En este momento hay más de 300 presos políticos en Venezuela. La mayoría de esos presos políticos son militares. ¿Es verdad? Como 180 y pico son militares, exactamente. La gran mayoría de los presos políticos, casi el 60% de los presos políticos son militares. Los militares son venezolanos, son criollos, son como tú y yo. ¿Entiendes? Son gente que padece lo mismo que padecen los civiles. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los privilegiados? Los que están arriba, los que son cómplices del comunismo cubano, los que son cómplices del narcotráfico, los que son cómplices del terrorismo musulmán. Pero no representan a la mayoría del estamento militar. No. Ellos están allí, están en el copito, tienen el alto mando militar, están combinados con estos grupos que te señalé, y tienen la capacidad de represión en este momento. Pero los militares democráticos tienen un descontento creciente, y no te sorprenda que más temprano de lo que nos podemos imaginar puedan actuar y rescatar la democracia ultrajada en Venezuela. Sería maravilloso porque, como tú bien sabes, tú eres un hombre muy bien informado, Alexis, y pudiera convencer a Trump de que él resuelva el drama venezolano. Esto, me temo, lo van a tener que resolver ustedes mismos, ¿no? Que tiene que ser así por varias razones. Una, porque
los Estados Unidos no van a meterse en esto. No se va a querer meter. Los países aliados que nos han dado un gran apoyo, una gran solidaridad, estamos agradecidos, el Grupo de Lima, la Unidad Europea, España, todo eso, los países aliados tampoco quieren una salida militar extranjera. Pero comprenderían una acción nuestra interna. Pero por supuesto. Ahora, esta es mi última pregunta antes de ir a la primera pausa. ¿Por qué Trump y su Departamento de Justicia ordenan detener a una billonaria china en Vancouver, acusada de malas prácticas comerciales con Irán, y no ordenan detener al dictador venezolano Maduro cuando pasea tan orondo por Nueva York? ¿Por qué? Porque mira, hay un convenio diplomático que Nueva York es una ciudad, digamos, neutral cuando se trata de diplomacia, porque ahí está instalada la ONU. Entonces los que van a reuniones de la ONU, los que van a tareas de la ONU, tienen una especie de inmunidad. Pero no me metas, mi querido hermano, en la política norteamericana, porque no nos gusta involucrarnos en eso, porque para nosotros la primerísima prioridad es derrocar a Maduro. Entonces necesitamos el cariño y la comprensión de demócratas y republicanos, y no nos gusta meternos en la política norteamericana en ese sentido. Comprendo, eres muy sabio, eres muy sabio. Quédate con nosotros, por favor. Alexis Ortiz, sus libros están en Amazon, su columna sale los sábados en el Herald. Crónicas desde Miami, se llama. Gran escritor y periodista venezolano. Un aplauso para él. Regresamos después de la pausa. Sí, no vale la pena pelearnos con el gobierno de Trump, ¿no? Estoy conversando con un gran escritor y periodista venezolano, Alexis Ortiz. Él además hizo una carrera política muy exitosa en Venezuela, fue diputado, varias veces reelegido, fue alcalde. Luego la dictadura chavista lo persiguió. El propio Chávez, el dictador, en su día se encarnizó, se ensañó con Alexis en sus programas Aló Presidente, y Alexis tuvo que venir a la libertad, porque si no allá estarías encerrado en un calabozo, ¿no? Sí, ahí tienes que escoger entre dos opciones malas, ¿no? Una extremadamente perversa, que es la de estar preso, estar en un calabozo. Tiene la dificultad de que tienes que ser defendido, mientras que si escoges el exilio, que fue lo que me correspondió a mí, tienes la ventaja de que puedes pelear y puedes usar tu fuerza intelectual, que es la que puedes usar para defender a los demás, para defender a los que están presos. Siguiendo esa línea de razonamiento, hubiera sido mejor, por ejemplo, que Leopoldo López, a quien yo respeto mucho, se asilara en una embajada, Costa Rica, Colombia, Uruguay, y se fuera al exilio y usara su palabra para combatir a la dictadura? ¿O tú crees que el gesto...? Tengo dudas, Jaime, porque Leopoldo es un muchacho joven, ¿entiendes?, que tiene Leopoldo, María Corina, Capriles Radonsky, todos ellos tienen muchas perspectivas futuras. Seguro. Ellos pueden llegar en cualquier momento a ser presidente de la República. Seguro. Son unos muchachos de mucha capacidad y mucho talento. Mientras que yo estaba cerrando mi carrera política. En el caso mío, que tenía un auto de detención, tenía sentido que saliera al exilio. Pero es posible que ellos tengan razón al no haberse ido del país, porque ellos también en ese momento simbolizaban la resistencia, que no era el caso mío, yo no simbolizaba la resistencia. Y de esos líderes y algunos otros más que has mencionado, yo pienso también, por ejemplo, en Diego Arria, alguna gente respeta mucho a Henry Ramos Salub, está Julio Borges. ¿Hay alguno que tú respetes especialmente? Mira, en este momento, debo decírtelo de esta manera, lo respeto a todo con el mismo amor, con la misma intensidad y con el mismo espíritu crítico, porque entre demócratas no puede haber incondicionalidad ni dogmatismo. Pero no me atrevería a señalar una preferencia en virtud de que no debo contribuir a echarle leña al fuego de la división en la oposición. Es verdad que está muy dividida. Yo más de una vez he escuchado aquí, en esta humilde tribuna, voces más o menos respetables de venezolanos diciendo, por ejemplo, que toda la oposición allá está vendida o chantajeada o es traidora. Se exagera un poco, ¿no? Se exagera porque la gente está desesperada, la gente ha sufrido mucho, la gente ha sido muy humillada. Entonces la gente que no tiene trajín político, bueno, nosotros tenemos mucho trajín, mucha experiencia política, la gente que, incluso tú sin ser un político profesional, eres una persona que tiene una gran comprensión de la política. Entonces la gente como nosotros es capaz de reflexionar sin rabia.
Yo siempre le digo a los compañeros, un poco para tranquilizarlos, que la rabia embrutece, que traten de controlar la rabia. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? Sí, es verdad. Que traten de controlar la rabia, porque la rabia no te permite analizar, no te permite discernir con suficiente inteligencia, con suficiente profundidad, no te permite ver todas las aristas de los fenómenos. Entonces, y terminas pareciéndote a tus enemigos. Oye, esto es tremendo, ¿no? Has dicho algo muy sabio. Lo más terrible es que la rabia te conduce al odio. Cuando tú te llenas de odio, te haces idéntico al fascista y al comunista. Nosotros somos diferentes a ellos porque nosotros no odiamos. En el caso mío, que soy católico, yo creo en que la motivación del político tiene que ser el amor al prójimo. El amor al prójimo es el que te conduce a la solidaridad social, que te estimula a ser político. Si tú te pones a odiar, te desnaturalizas, te desfiguras, te caricaturizas, te conviertes en semejante a la gente que estás combatiendo. Es interesante, muy interesante lo que has dicho. Ahora, como católico practicante, ¿estás contento con lo que el Papa Francisco ha hecho respecto de tu país o podría hacer un poquito más? Es posible que pueda ser un poquito más. No hay que perder de vista que la situación de los papas es muy compleja. ¿Entiendes? El papa es al propio tiempo un pastor, ¿entiendes? Un sumo pontífice, como se dice, pero al propio tiempo un jefe de Estado. Entonces tiene que manejarse con cuidado. Pero lo que sí es importante recalcar es que la Iglesia venezolana ha tenido una actitud heroica en Venezuela. Los curas nuestros se han fajado a favor de la democracia y los derechos humanos y tenemos que estar muy agradecidos con ellos, y el Papa no los ha obstaculizado, no los ha fastidiado, todo lo contrario. Por ejemplo, el Papa, la última designación que hizo, el cardenal Baltasar Porras, que es prácticamente el líder de la política democrática de la Iglesia venezolana, es un desafío al gobierno, tanto que el gobierno no ha aceptado la designación del cardenal Baltasar Porras como arzobispo de Caracas. Interesante. Ahora, yo siempre digo acá que Maduro es probablemente un estúpido, un idiota, ¿no? Que su conducta pública lo demuestra. Pero hay gente que ve, estás equivocado, Jaime, Maduro no es tan tonto como tú crees, Maduro se hace el tonto, ha sabido preservar el poder, ha aplastado a sus enemigos, ha seguido el libreto cubano, tan tonto no es. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mira, la primera es, como decía un primo mío allá en Caripe, en el pueblo donde yo soy, todo el que parece tonto lo es. O sea que lo que pasa es que Maduro tiene una buena asesoría. Maduro tiene una asesoría de primera, que es una asesoría para la represión, para la tecnología de represión y de espionaje. De los que más saben de esto. Y de estabilidad en el gobierno, que es, en este caso, el gobierno cubano. Y tiene una asesoría para la corrupción importante, que es el narcotráfico. Y tiene una asesoría para la intimidación y el miedo, que es el terrorismo musulmán. O sea que él es... un tonto bien asesorado. Bien asesorado, que es sumamente peligroso. Suscribo esa frase. Es un poco, no quiero ser crudo, ¿no? Pero decían que Bush, hijo, cuando era presidente, era un poco tontín, pero claro, tenía a Dick Cheney, tenía a Rumsfeld, o sea, tenía unos chacales astutos ahí al lado, ¿no? Pero además es injusto, no era un tonto. No, ¿verdad? No, es injusto, es injusto. Sí, a mí me preocupa cuando se tratan de descalificar que los políticos, yo lo sufro porque yo soy un político de vocación, y he escrito libros sobre eso para defender la política. A mí me preocupa cuando los políticos en la competencia electoral se canibalizan, ¿entiendes? Comienzan a darse hasta con el tobo, como se dice en boxeo, y eso no puede ser. Yo escribí, mi querido hermano, un libro que se llama La política es chévere. Chévere es cool en venezolano, en el Caribe, ¿no? Entonces, precisamente para defender a la política, para defender un nuevo modo de hacer político, para estimular a los muchachos jóvenes a que no despreciaran la política, porque ahora se ha puesto de moda la antipolítica, y para que entiendan que si nuestros mejores muchachos no se interesan en la política y no se convierten en protagonistas de la política, le vamos a dejar la política siempre a los truanes, a los menos competitivos, a los menos capaces para hacer política. ¿Y Trump pertenece a esta última familia que has descrito? Porque si tú quieres que la política sea malo, no me metas en la política norteamericana. Pero digamos, si queremos adecentar la política, que la política sea un oficio de buenos modales, de saber discrepar, de tolerar al adversario. Te lo diría de esta manera. Hay políticos paradigmáticos en los Estados Unidos, y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos en cada uno de los partidos
que son Joe Biden, en el caso de los demócratas, y John McCain, en el caso de los republicanos. Políticos que entienden algo clave para la democracia. La democracia es un juego de equilibrios, de entendimiento, de negociación, de diálogo. Entonces la democracia busca el centro. Tú puedes ser de derecha, pero tienes que buscar ser del centro derecha. Puedes ser de izquierda, pero tienes que buscar ser de centro izquierda. Cuando te lanzas hacia los extremos, te separas del espíritu, el propósito y la razón de la democracia. Entonces, pero además la democracia no es solo que gobierna la mayoría, la minoría también tiene poder, es clave, también tiene voz. Es clave el respeto a los derechos de la minoría. A la minoría no la metes en la cárcel. Y eso tiene mucha tradición, desde Voltaire. Esto es lo que nosotros no entendemos. Exacto, me parece que en América Latina esto no lo acabamos de entender del todo, ¿no? Porque claro, en América Latina uno dice, yo gané y entonces yo soy el poder y seré el poder de modo vitalicio, y los que perdieron no van a tener ningún poder. No se puede, eso no es democrático. Ese es el sentido de las monarquías absolutas, y los herederos de la monarquía absoluta son nuestros dictadores de derecha y de izquierda, pues el fascismo y el comunismo y esas cosas. Ya que has mencionado a Biden, que quiere ser presidente del 2020, y a McCain, que en paz descanse, ¿no? ¿Qué modelo de buen político, buen presidente encuentras contemporáneo, ¿no? En América Latina? ¿Qué presidentes actuales te gustan? Bueno, actuales contemporáneos, digamos. Contemporáneos. Me gustó, Rómulo Betancourt fue un gran constructor democrático, y ha habido... Un visionario, un visionario, ¿no? Es decir, no me atrevo a dar otras opiniones, pero el presidente brasilero, el economista, ¿cómo se llama? Cardoso, Fernando Enrique Cardoso es un tipo que hay que reconocerle que tiene un vuelo intelectual. Un vuelo intelectual, un economista muy consistente, un político académico de gran vuelo. ¿Te gusta Macri? ¿Te gusta Piñera? Soy muy simpatizante de Macri, muy simpatizante de Piñera, ¿entiendes? Y de algún otro presidente latinoamericano, pero sobre todo de Macri y Piñera. ¿Cómo ves a Duque? Con mucho afecto, con mucho afecto. Duque ha sido un tipo realmente solidario con la causa venezolana. Mucho. Estoy preocupado por las dificultades que está teniendo el gobierno argentino, porque... Yo también. Pero tengo la esperanza de que Macri pueda salirse de ese enredo en que se ha convertido la política argentina. Tengo la esperanza de que el presidente Piñera mantenga a Chile en el camino de la inserción en el mundo desarrollado. Sí. ¿Cómo ha prosperado Chile? Es impresionante, ¿no? Y lamenté muchísimo, hablando así de cosas que te atañen, lamenté muchísimo el episodio de PPK, del presidente Cousinet, porque yo le tenía mucho respeto, mucha esperanza con él. Realmente que una de las cosas que me afectó, digamos, afectivamente, comprendo, fue que este señor haya aparecido involucrado. Es que lo de Odebrecht ha sido un terremoto, ¿no? Ha sido un terremoto. Sí, se destapó una cloaca y que ha afectado a toda la política latinoamericana de una manera salvaje, realmente. Sí, realmente. Un poco para ir terminando, querido Alexis Ortiz, después de todo, porque son 20 años ya, ¿no?, de chavismo, de larga noche chavista, ¿eres optimista? ¿Crees que vas a recuperar tu país, que vas a volver a vivir en Venezuela, que será una sociedad libre, abierta? Sí, estoy convencido absolutamente. Qué bueno. Sí, lo que podríamos llamar un prudente optimismo. Mira, más temprano de lo que la gente está esperando, ese gobierno se va a caer, se tiene que caer. Siempre me gusta utilizar la imagen del Cid campeador, ¿entiendes? Que el único que gana batallas después de muerto, el único que ganó batallas después de muerto fue el Cid campeador, y porque lo amarraron al caballo. Esta gente ni tienen un Cid ni tienen caballo. Esta gente están realmente cuesta abajo en su rodada, como dice el tango de Gardel y Lepera. Qué grande, lo has cerrado perfecto. Vuelve pronto, yo creo que la televisión te necesita, deberías tener una tribuna en televisión. Lo has hecho supremamente bien. Gracias. Te seguiré leyendo. Un aplauso para Alexis Ortiz. Me encantó. Gracias, Ale. Felices fiestas, ¿eh? Igual para ti, mi hermano. Saludos querido a tu mujer, que es argentina, y que me cuentan que no es tu primera esposa, pero bueno, en eso tienes pero esta es la última. Gracias, Alexis Ortiz. Regresamos después de la pausa con lo último de Colombia. En la última estuviste listo. Bueno, fiel a su estilo, a sus mañas,
la dictadura venezolana, y sobre todo sus agentes militares, no vacila en reprimir. Había unos pobres mineros ilegales tratando de ganarse la vida y los han aplastado sin compasión, con ferocidad. Se condujo una operación militar que tuvo como resultado, bueno, la destrucción de varias balsas, que llamamos balsas mineras de extracción, todas esas maquinarias que se ponen a destruir la capa vegetal, y que buscan en profundidad, bueno, el oro en este caso. De este enfrentamiento que se originó allí en ese sector, bueno, 4 heridos con armas de fuego. Lo dice, por supuesto, al pasar, ¿no? Como si fuera una cosa irrelevante, pero de nuevo, son las armas de la República secuestradas por unos matones y usadas para liquidar a gente indefensa, que no representa amenaza alguna, que está buscando oro allí en el subsuelo venezolano, que es de todos, ¿no? O del que es propietario de aquella parcela. Una barbaridad. Bueno, si usted tiene una fábrica de neumáticos, usted tiene que vender los cauchos, las llantas, ¿no? Pero en Venezuela nadie tiene dinero para comprarlas. Y entonces por eso Goodyear ha tenido que cerrar su planta de Carabobo. Son 1000 venezolanos con familias que se quedan sin trabajo. ¿Van a conseguir un nuevo trabajo? Imposible. ¿Quién tiene la culpa de esto? Maduro, su incompetencia. Bueno, así están las cosas. Por eso es que esa dictadura tiene que caer. También porque los demócratas de la región, como el canciller colombiano Holmes, son infatigables en cercar, al menos diplomáticamente, a la autocracia de Caracas. Holmes anuncia que desde Ginebra, Naciones Unidas va a comprometer más de $700 millones para socorrer a los refugiados venezolanos en América. El director de la Organización Internacional de Migraciones y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados me confirmaron hoy, en reunión que sostuve con ellos, que este viernes se hará en Ginebra el llamamiento para conseguir $740 millones que se destinarán a la atención en la región de la crisis migratoria. Yo lo destinaría para comprar aviones y bombardear objetivos estratégicos de la dictadura venezolana. Pero este soy yo. Y yo a veces creo que la violencia es necesaria para extirpar un tumor canceroso como es la narcodictadura venezolana. Bueno, el presidente colombiano Duque le pide seriedad a la justicia travestida y oportunista que se inventó Santos precisamente para no hacer justicia con los terroristas de las FARC. Mismo pidió más seriedad en la comparecencia de los exguerrilleros de las FARC. Tengo el enorme anhelo que podamos exigir de manera categórica en Colombia que los llamamientos ante la justicia transicional no se atiendan solamente con apoderados o con misivas, sino que haya una presencia física y una presencia real y una voluntad real para que tampoco las víctimas sientan que se está eludiendo la responsabilidad del llamado a la justicia. Entre tanto, el expresidente colombiano Santos, que es una suerte de relacionista público de las FARC, es una suerte de arlequín de las FARC, dice que la paz es irreversible en su país, al mismo tiempo que las FARC siguen matando. Pienso que la paz es irreversible. Tendrá dificultades, como siempre ha tenido. La construcción de la paz es más difícil que la consecución de la paz. Una cosa es silenciar los fusiles y otra cosa es construir paz. Eso se requiere más tiempo, se requiere más esfuerzos y se requiere modificar sentimientos, modificar prejuicios, modificar formas de pensar. Eso toma más tiempo y es más difícil. ¿Pero se han silenciado de verdad los fusiles de los narcoterroristas en Colombia? No. Lo que ha ocurrido es que unos viejitos que ya no tenían poder de fuego se han jubilado. Santos les ha dado una muy conveniente pensión en el Congreso y los más jóvenes han capturado los fusiles y siguen secuestrando y matando, señor Santos.
Pero bueno, Santos, en fin, ya sabemos que es el padrino y el protector de las FARC, gran amigote de Raúl Castro, adulón, glorificador de Fidel Castro, arlequín, es el arlequín de las FARC. Bueno, luego se refiere al presidente colombiano Duque. Santos, por lo visto, está esperanzado con que Duque siga su senda innoble y oprobiosa, la senda de la felonía, traicionar al uribismo. Mantiene vivas esperanzas Santos de que Duque resulte de ese modo, ojalá que no, su discípulo. Leí ayer un artículo del presidente Duque que dice en su primer párrafo, en la primera frase, que su puerto de destino, y me gusta mucho que use ese símil, va a ser la equidad. Ahí nosotros hicimos un gran esfuerzo, un gran avance, y qué bueno que estén construyendo sobre el... También dice Santos que a él conmueve que Timochenko pueda ir a votar. A mí, en cambio, me enfurece que Timochenko no esté en la cárcel, donde debería estar en justicia. Para mí la fotografía de Timochenko votando por primera vez en su vida, desarmado, como jefe de un partido político, era la demostración que este proceso de paz efectivamente iba por el camino correcto. Tratar de cambiar las bases por los votos, y eso se hizo. Y ver a los representantes de las fuerzas del Congreso me parece que es algo que nadie pensaba que era posible. ¿Que ha tenido dificultades? Por supuesto. Bueno, Santos haciendo la apología de sí mismo, elogiando a sí mismo, porque los colombianos, la enorme mayoría, no suscriben esas palabras, no, autocomplacientes. No es verdad la fotografía de Timochenko votando, gané, ya no hay balas. Sí hay balas, claro que hay balas. Las FARC siguen matando y secuestrando, pero además yo veo otra, no solo FARC, vivitas y coleadas, y la de Iván Márquez negándose a posesionar como senador, y la fotografía de Antrich comercial escondida de la FARC después de firmar el acuerdo de paz. Esas fotografías el acuerdo de paz, además fue refutado la mayoría de los colombianos, de modo que Santos ha sido un presidente infame, nefasto para Colombia. Enhorabuena que haya lado, y comprendo la gran mayoría de los colombianos vea con animosidad un curioso personaje. Regresamos después de la pausa. El ex capitán Bolsonaro asume como presidente de Brasil el 1 de enero. Que son extravagantes los brasileños, ¿no? El 1 de enero asume. Va a ir Macri. Macri ya dijo, no, yo no voy. Bueno, ¿por qué? Porque es año nuevo. El 1 de enero comienza a las 6 de la tarde. Jair Bolsonaro es el documento oficial que lo habilita para asumir la presidencia de Brasil. A partir de enero seré el presidente de 200 millones de brasileños. Haré por el beneficio de todos. Distinción de origen social, raza, sexo, color, edad, religión. En su mensaje de 10 minutos en el Tribunal Superior Electoral, Tam pidió confianza a quienes no lo apoyaron en las urnas y agradeció haber sobrevivido a la señalada que recibió durante un mitin el 6 de septiembre. El futuro mandatario carga con una bolsa de colostomía que le debe ser retirada. Bueno, yo no sé, todavía se cuela de chillada. Los hombres siempre tenemos una bolsita, ¿no es cierto? Ya nacemos con la bolsita esa, pero ahora este tiene 2 bolsitas. El padre de Mauricio Macri, presidente argentino, Franco Macri, sospechoso de haber pagado coimas al gobierno de los Kirchner, pero claro, ¿quién no pagaba coimas a ese gobierno? Tiene que ir a declarar a la justicia pasado mañana. El padre y el hermano del presidente argentino Mauricio Macri deberán rendir indagatoria ante un tribunal de Buenos Aires el jueves por el escándalo de pagos de coimas conocido como Cuadernos de la Corrupción. Franco y Gianfranco Macri fueron citados a responder por el supuesto pago de sobornos para que su grupo constructor Sogma obtuviera una concesión de 2 tramos de autopistas durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Los Cuadernos de la Corrupción
Es un proceso que comenzó a mediados de este año, como una investigación por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresas a cambio de obtener contratos de construcción de obra cuando gobernaron Cristina Kirchner y su esposo Néstor, ya fallecido. Se cumplen 3 años del gobierno de Macri, en octubre del próximo año es la elección presidencial. La señora Cristina está fuertísima en las encuestas. Y los resultados económicos han sido todos malos. Me duele decirlo, pero todo. La inflación sigue altísima, el peso ha devaluado enormemente, los inversores se han ido espantados, hay más pobres hace 3 años. Sin embargo, Macri sigue optimista, pero sus palabras van perdiendo poder persuasivo porque los hechos las desmienten, ¿no? Y hoy estamos haciendo más, que nos llevó mucho trabajo, porque había que coordinar muchísimas áreas. Hoy estamos poniendo en marcha la BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Es una herramienta que unifica la información y la documentación del comercio exterior. Y ahí van a poder cumplir con todos los trámites, en un solo sitio, por internet, de cualquier rincón del país, sin burocracias innecesarias, sin perder tiempo, dejando atrás definitivamente la discrecionalidad y la oscuridad. Señor presidente argentino, ya que hablamos, mientras en la Argentina no haya Uber, mientras un ciudadano no pueda contratar por internet un taxi limpio, seguro, conveniente, la Argentina no será un país moderno. Es tan simple como eso. Y bajo su administración no se aplica el ingreso de Uber. Bueno, las mafias de los sindicalistas perviven y espantan toda forma de competencia, de modernidad. Bueno, es una lástima. El nuevo canciller mexicano dice que México va a ser un paraíso para los migrantes. El nuevo gobierno mexicano anunció el lunes que cambiará de política migratoria durante su participación en la Conferencia Intergubernamental de la ONU sobre Migración. México va a cambiar su política migratoria. México va a hacerlos sentir a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado para una migración segura, ordenada y regular. Bueno, ver para creer, ¿no? Regresamos después de la pausa con todo lo último de la política española. Albert Rivera le pide a Sánchez que convoque elecciones ya. En España, el líder del partido Ciudadanos, a mí me cae muy bien este muchacho, ojalá sea presidente de gobierno algún día, Albert Rivera, emplaza al socialista Sánchez y lo invoca, lo exhorta a convocar a elecciones cuanto antes. Si el señor Sánchez quiere un solo consenso de aquí al final de la legislatura, yo le ofrezco uno, convocar elecciones. Es el primer consenso que tiene que haber, convocar elecciones. Sánchez no puede ser la persona que defienda la Constitución, porque está dispuesto a cualquier cosa. Está dispuesto a arrodillar a este país, a humillar a este país a los pies de los que quieren liquidar esa Constitución que acabamos de celebrar sus 40 años. Y que aplique la Constitución, que convoque las elecciones, que los españoles decidan. Si lo está haciendo muy bien Sánchez, lo petará, sacará mayoría absoluta. Yo creo que no, yo creo que le van a dar otro revés en las urnas y que va a haber cambio. Así que eso lo decidirán los españoles, no tiene que decidir Sánchez en la puerta de atrás, en un despacho con Bildu o con Torra, con los que escupen a un ministro. Tiene toda la razón Rivera, Sánchez no quiere convocar elecciones porque no las ganaría. Entonces estira el chicle, que ya no tiene azúcar, gana tiempo, tiene hasta 2020, entonces no se apura, no las quiere convocar. Pero Rivera le dice a Sánchez, usted se ha equivocado con sus amigos, sus aliados. Yo, en cambio, no me equivoco con mis adversarios. Muy bien, Rivera. Así que yo, entre los que escupen a un ministro y los que respetan a los ministros, ya sabéis con quién estoy, y entre los que quieren liquidar la Constitución y los que la defendemos, también sabemos con quién estamos. Nunca nos hemos equivocado de adversario, nunca, ni nunca nos equivocaremos. Siempre los constitucionalistas serán nuestros compatriotas que quieren liquidar España, les identificaremos como tal, como adversarios de la democracia española y de la democracia europea. Ahora, esto es interesante porque vamos a ver al socialista de izquierdas, Pedro Sánchez, diciendo, a mí la verdad no me gusta la inmigración ilegal, irregular. Interesante. Claro, cuando Trump dice, no quiero que vengan inmigrantes indocumentados, le dicen racista. Cuando la señora Merkel dice, ya no podemos recibir más sirios, afganos e iraquíes porque en un año ha venido 1 millón, le dicen, qué horror, no tiene corazón. Pero la izquierda española también dice,
uy, creo que mejor ya no vengan más moros, ¿no es cierto? Hay que fortificar bien las rejas de Ceuta y Melilla, porque no, esto es lo que dice Sánchez sobre la inmigración irregular. No le gusta. Y en este punto quiero ser claro. La migración irregular no es el camino. A menudo está instrumentalizada por las mafias, que juegan con la vida de las personas, como estamos viendo en el Estrecho, en el mar del Alborán y también en el Mediterráneo, cercano a nuestro país. La migración irregular pone en riesgo el capital humano de los países de origen, crea inestabilidad en los países de tránsito, también en los de destino, y desvirtúa las oportunidades mutuas de una migración ordenada en los países de destino. Esto lo dice Pedro Sánchez, socialista, izquierdista, progresista español. No lo dice Trump, lo dice Pedro Sánchez. Pero lo podría haber dicho Trump, ¿o no? Es exactamente el mismo discurso. Con lo cual, se rasguen o no las vestiduras los odiadores de Trump, es un hecho que los países ricos del mundo, sea Gran Bretaña, sea Alemania, no digamos Dinamarca o los países escandinavos, sea los Estados Unidos, sea España, no pueden absorber toda la inmigración pobre e indocumentada, y por eso Sánchez termina diciendo lo que dice. Por eso. Bueno, Susana Díaz, también socialista española, que ha recibido un revés recientemente en las elecciones autonómicas de Andalucía, donde los socialistas van a perder el gobierno, por lo visto, reflexiona esto. Que para nosotros no fue una noche alegre, no fue una noche de felicidad, fue una noche triste a pesar de ganar. Y ese es el nivel de exigencia, ese es el nivel de responsabilidad, de autoexigencia que tenemos los socialistas andaluces, porque sabemos además que muchos van en estos momentos contra el PSOE, al margen de la voluntad libre de los ciudadanos, y porque este partido no lo va a poner de rodillas. Al PSOE de Andalucía no lo va a poner de rodillas nadie. Ha ganado las elecciones no con la amplitud que queríamos, es verdad, pero las ha ganado. Bueno, quizás de rodillas no, pero en cuclillas. ¿Qué le parece? Van a dejar el gobierno, señora Díaz. Va a gobernar el Partido Popular o Ciudadanos aliados con Vox. Regresamos con lo último después de la pausa. La señora Merkel estaba esperando a que bajara del coche la señora Theresa May, pero no podían abrir la puerta. En un año estas dos señoras no van a estar más en el poder y quizá en medio año tampoco. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por vernos, nos ven en todas partes. La verdad que es muy conmovedor recibir mensajes de aliento, nos ven en los lugares más remotos e improbables, ¿eh? Gracias a YouTube, por supuesto nos ven gracias al aire libre de Mega en todo Estados Unidos, ¿no? Ha sido un año fantástico para nosotros. Agradezco de corazón a todo el equipo, ¿no? Al equipo acá en el estudio, en el control, al productor, al editor, a todo el mundo. Cuando nos pasaron a las 9 de la noche era un riesgo y nos ha ido tan bien que no lo podemos creer todavía. Así que parece, todo indica que el próximo año seguiremos aquí en la batalla, infatigables, ¿eh? Bueno, gracias de corazón, nos vemos mañana a la hora de siempre. Buenas noches, gracias.